provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Hay un saber de letra y hay un saber de transformación. A veces aquí comentamos cosas que no es para información, no es simplemente presencia, influencia y enseñanza de los seres de las Pléyades en la Tierra, segunda parte. Intentar ver la posibilidad si podemos dialogar con alguien de esa procedencia de las Pléyades y qué tipo de incidencia han tenido a lo largo de la humanidad, con la humanidad. Si simplemente son gente que han venido de paso, si es una realidad tangible, qué tipo de enseñanzas están aportando a la humanidad y también si hay una cara A y una cara B, en el sentido de que haya podido haber una influencia positiva o incluso una influencia no deseada por parte de alguien, de algún grupo de ellos. Al lado tuyo hay un caballero, viste todo completamente enfundado como en un traje. Es de un color azul cielo, los ojos los tiene rasgados, claros, el cabello muy liso y blanco. Este es el que hay aquí. En principio puede darte respuestas. Sí, es decir, él nos puede dar algún tipo de referencia de qué relación tienen los seres procedentes de las Pléyades con lo que es la humanidad actual. A ver, él lo que explica es que estos seres tienen un compromiso con la naturaleza humana desde el principio de los tiempos, desde muchísimo antes de que ni siquiera el ser humano fuera consciente de sí mismo. Como ser que camina por la tierra, ellos tienen de alguna manera ese compromiso porque lo aceptaron así. Dice que ellos podían haber avanzado y haber dejado a nuestra suerte nuestro planeta con todas las criaturas que lo pueblan, pero a ellos también necesitaban el tendernos la mano. Son como si fueran unos hermanos en una escala superior, pero muy cercanos, unos hermanos mayores. Dice que hay todavía grupos de seres físicos en estos lugares, porque no habla solamente de un lugar localizado, son varios, es como nuestra galaxia con diferentes planetas y estrellas distintos, ¿no? Entonces hay varios. Dice que hay algunos que ya tienen un estatus de orden superior no físico y hay otros que tienen todavía la posibilidad de poder viajar de forma. Hay gente que también, incluso mencionando esta procedencia de las Pléyades, cree una especie de epifanía que lo solvente todo, es decir, que nos llegará una fuerza exterior que sanará al ser humano de todos los males y que se conseguirá esa especie de paraíso en la tierra. ¿El ser humano puede estar todavía pendiente de que nos llegue la ayuda de fuera o tiene que contar solo con sus propias fuerzas? Dice que jamás ha estado abandonado a su suerte, pero es cierto que el ser humano tiene que tener el firme propósito de querer esa transformación. Dice que es por ello que los seres que están de alguna manera velando, que observan, que participan y ayudan en todo lo que pueden, no pueden intervenir. No todavía. Dice que esta promesa es real, pero solo cuando la totalidad de la especie humana esté dispuesta a querer esa transformación y ese cambio. ¿Ahora en qué momento nos encontraríamos? Está hablando de que la mayoría, el 80% de la humanidad está por completo al margen de este propósito de transformación y trata de subsistir en la tierra creyendo que su paso es efímero y que ya no va a ser necesario hacer ningún esfuerzo. Dice que el otro 20% trata por todos los medios de conquistar ese cambio. Dice que a estos les ayudan con toda la intensidad posible. Al inicio de esta conversación comentábamos de que una vez se dio un contacto referente a los seres provenientes de las Pléyades y referente a lo que es la montaña sagrada de Montserrat. ¿Qué relación tienen ellos con esa montaña y con otros lugares sagrados?
Dice que la Tierra está plagada. Hay muchos lugares donde hay unas fuerzas que el ser humano de alguna manera puede llegar a reconocer, a sentir. Dice que de forma instintiva busca estos lugares. Dice que este es un punto, al igual que hay otros puntos luminosos, como un lugar donde deben aterrizar algunas naves provenientes del exterior. Dice que este es un lugar donde ha sido visitado por la fuerza femenina de la divinidad. Ellos lo veneran. Ellos, más allá de lo que sería el mundo físico, ¿cómo perciben las otras dimensiones, las otras realidades? Dice que es difícil poder definir algo que es inmenso, que no tiene fin y que nos invita a querer aspirar a alcanzar esos grandes lugares y dimensiones plenos de luz. Dice que es que dice que tampoco han llegado ellos a poder experimentar esa totalidad. Solamente la propia divinidad tiene esa potestad. Dice que ellos han percibido, y las dimensiones que nosotros creemos que hay existentes con una numeración determinada no tiene razón. Dice que son muchísimas más de las que nos podemos imaginar, y el hecho de poder continuar un mundo tras otro en pos de, está hablando de ser seres divinos, que es lo que ellos buscan como propósito. No lo habla desde la soberbia, sino de la naturalidad, con algo que ellos ya saben, que pueden llegar a conquistar. Dice que eso es lo que el ser humano tiene como regalo, o de alguna manera como propósito. Es por eso que se le ha ayudado, para que pueda avanzar en ese aspecto, no para acomodarse en un lugar, en un plano superior al suyo, y creer que ya ha terminado su cometido para quedarse aquí. Dice que ni ellos se han quedado parados. El avance que ellos han ido haciendo también a lo largo de su propia historia, dice que ahora es incapaz de ver el comienzo, los inicios, así como también sabe que no tiene final. Está hablando de eternidad. Cuando miramos a algunas civilizaciones de aquí del planeta, hay una que destaca sobre las demás, que sería la civilización egipcia. Ellos han tenido algún tipo de relación directa con esa cultura trascendente de lo que sería el alma humana, en esa cultura egipcia. No, ellos lo que hicieron fue ayudar. Hubo otros seres, está hablando de un grupo de seres precursores de esta cultura. La cultura egipcia es la heredera de la cultura atlante. Dice que estos seres sencillamente quedaron de alguna manera desamparados después, y aun habiendo heredado mucha de la información, del conocimiento. Dice que ellos luego intentaron de alguna manera mantenerles en su línea para que no lo perdieran, pero dice que el ser humano se apropió de algo que le había sido legado, y en lugar de poder desarrollarlo tal y como tenía como cometido de cara al resto, y de hacerlo de manera progresiva, dice que lo acabó perdiendo. Esto es lo que explica. Algunas personas también consideran de que las pirámides, más allá de ser unos elementos casi decorativos o de tumbas, tienen una función específica para atraer, canalizar energía y para dinamizar esa energía. ¿Es correcto ese funcionamiento de las pirámides o es simplemente un hecho más, diríamos, arquitectónico? Dice que no, ni lo es, ni tiene la función de ser simplemente una tumba faraónica. Dice que tiene que ver con una conexión, con una fuerza o corriente estelar de energía. ¿Cómo se estimula esa energía? ¿Es una energía que llega hacia la Tierra o sale de la Tierra hacia el exterior? Dice que es una fuerza que sale desde la Tierra hacia el exterior, para ir a la búsqueda de otra fuerza que luego es capaz de atraer. Ahora lo que hace es mostrarme que en lugares donde hay edificios piramidales, todos tienen esta función. Dice que la Tierra reclama así su porción de energía y fuerza. Dice que más allá de los seres que pueblan la Tierra, es la propia Tierra la que se está beneficiando ahora. En un tiempo los seres la debieron de utilizar con ese propósito, cuando esto no fue así, cuando solamente quedó para poder cubrir unos cuerpos que morían, buscando con ellos la inmortalidad. Dice que entonces se pervirtió
el propósito. Es decir, de alguna forma, esa pretensión de los faraones de trascender a la muerte y de conseguir la inmortalidad se conseguía a través de la instancia en esas pirámides o en esas tumbas sagradas. Dice que si hubieran entrado con vida en ellas y hubieran hecho la tarea que se les mostró, no solamente el hecho de dar las bases o la estructura para que pudieran crear esas pirámides, sino lo que después se les explicó. Pero en lugar de hacer este propósito de aprendizaje y aplicarlo y hacer activo este lugar, dice que decidieron utilizarlo para poder prolongar la vida más allá de la muerte. Dice que en esto se equivocaron. ¿Esas pirámides fueron hechas por humanos o fueron asistidos por seres provenientes de otros lugares? Dice que básicamente fueron construidas por seres humanos. El hecho de que hubiera seres de otros lugares que dinamizaron, que ayudaron y que incluso pudieron aportar. Está hablando de algunos elementos, aparatos, máquinas, que les permitieron llegar a levantar las estructuras de forma perfecta, tal y como estaban descritas en los diseños. Dice que sí, fue por la ayuda externa que recibieron. A nivel literario, últimamente se maneja en algunos círculos un libro que es El retorno de Inanna, y ella se identifica con una figura femenina de las Pléyades. ¿Es un ser real o es un ser simplemente imaginario por el escritor? Dice que son muchos los que aportan y dan conocimiento. Y sonríe, pero no. Cuando dice que mucho conocimiento llega y que este conocimiento es real, no habla de esta figura, está hablando de otros muchos. ¿Qué tipo de enseñanza ellos transmiten actualmente a través de las voces o de los escribientes a nivel de la humanidad? Dice que es una llamada continua de atención. Dice que este tipo de conocimiento está siendo bien acogido, es bien recibido. Dice que de hecho muchas gentes cada vez buscan más empaparse de este conocimiento para aplicarlo, encuentran dificultad. Dice que las fuerzas contrarias que se lo impiden lo hacen dificultoso, pero dice que de momento lo han recibido, lo reciben y es real, es auténtico. ¿Cómo es la estructura de ellos mismos a la hora de ayudar al ser humano? ¿Lo hacen de forma por libre o lo hacen de forma colegiada y colectiva? Dice que ellos están perfectamente sincronizados. Son distintos grupos, algunos tienen una vertiente con ciertas, está hablando ciertas personas del mundo humano que tienen más receptividad y dice que tienen cada uno de ellos como si fuera una tonalidad distinta, pero dice que luego la sintonía, la melodía que se puede llegar a orquestar entre todos ellos nosotros no llegaremos a poderlo ver. Necesitaríamos estar como muy separados para ver ese conjunto. Ellos saben lo que hacen, no lo hacen por libre y de alguna manera ellos también a su vez tienen la propia supervisión que está por encima de ellos. Cuando nos referimos a los pleyadianos, algunos se refieren como seres extraterrestres y otros como seres espirituales. ¿Cuál es de las dos naturalezas la que predomina o predominan las dos? Dice que suelen ser siempre espirituales. Dice que aunque la apariencia o el aspecto que a veces tienen pueda ser físico, en un envoltorio físico, con una naturaleza física, dice que son espirituales. Dice que el movimiento en esa materia es distinto, la densidad, la vibración es más cercana al mundo humano y quizá les es más fácil el poder tener los encuentros con el ser humano que aquellos que solamente se mueven de manera espiritual sin un cuerpo con densidad. Es decir, el encuentro con los seres pleyadianos se puede hacer como ahora lo estamos haciendo nosotros a un nivel interior o se puede hacer también orgánicamente. Dice que sí, solo que ellos son los que eligen a sus interlocutores. Dice que por mucho que les llamáramos o reclamáramos, ellos eligen. Es decir, ellos eligen el materializarse, el verse de forma corpórea. Diferentes seres humanos y de acuerdo a las necesidades que en ese momento el ser humano pueda tener,
Y aquella persona que pueda mantener ese contacto de forma física, ellos ya ven de alguna manera el compromiso que va a adquirir. Y dice que es un compromiso total. ¿Lo hacen de forma directa, es decir, a través de su propia voluntad, o utilizan algún tipo de nave o de estructura física para manifestarse en el plano físico? Dice que ellos tienen la capacidad de poder, están hablando, disolverse en la materia hasta reagruparla. Dice que también tienen lugares y puntos que no pueden ser percibidos por los seres humanos con toda su tecnología. Dice que hay naves que quedan de alguna manera suspendidas de forma permanente en un espacio, observando la Tierra. No son amenazadoras, algunos ya las han podido captar, muchos las han podido ver, incluso hay pruebas tangibles de ellas. En algunos círculos de conocimiento interno y de carácter esotérico se habla de una especie venida de fuera, denominada los Anunnaki, que algunas veces lo relacionan con los pleiadianos. ¿Tienen una relación directa o son seres totalmente distintos, de distinta procedencia y con distintos intereses? Dice que son de distinta procedencia y distintos intereses. ¿Cómo ha llegado entonces esa confusión? Dice que a veces hay seres que, invitando al ser humano a un caminar tomados de la mano con hermanos que llegan del exterior y que se les susurra una ayuda completamente incondicional, han podido caer en esa trampa. No los está dejando buen lugar. Actualmente, ¿cómo podríamos acercarnos a Olles o algunas personas que estuvieran escuchando esta conversación a posteriori de este momento, si quisieran acercarse a la enseñanza de ellos, cómo deberían hacerlo? Dice que deben reclamar interiormente su presencia, no lo habla desde la voluntad humana, sino de la necesidad de comprender que muchos seres humanos tienen como cometido es ser el enlace con ellos. Dice que solo quieren que sientan desde el interior quiénes son los que son esos enlaces y quiénes no. Dice que no servirá para todo el mundo. Si se llegara a estructurar algún tipo de trabajo vinculado a ellos, ¿cómo podría ser una posible estructura de grupo, algunos que pudieran estar escuchando esta conversación a posteriori? Dice que para aquellos que hayan podido ser llamados y sientan la necesidad, dice que será algo mucho mayor que la simple curiosidad por su procedencia o por su naturaleza, lo que les llevará a buscarles. Dice que este reclamo es el que tienen que hacer los grupos que se puedan unir para poder de alguna manera comenzar una tarea conjunta. Está hablando de peso y de compromiso. Dice que no deben dudar en que tendrán la asistencia y la ayuda necesaria. Dice que será una ayuda tangible. Cuando el ser humano pueda llegar a reclamar ese tipo de conocimiento, de ayuda, ¿puede vivir en lo que diríamos en sociedad, en mitad de una ciudad, o tiene que alejarse de ella e intentar buscar un sistema alternativo de vida al margen de lo que diríamos los esquemas sociales que absorben al mismo ser humano? Dice que es muy complicado dado que la gran masa de seres humanos que tienen como noción de vida una noción de vida equivocada. Dice que ese peso psíquico de alguna manera aplasta a aquellos que desean liberarse. Dice que se llega a configurar como una estructura, está hablando como si fuera un edificio inmenso de granito. Dice que eso es la solidez del pensamiento colectivo que anda perdido, que anda diseminado. Dice que esa estructura amenaza y aprisiona a aquellos que necesitan liberarse. Es importante que aquellos que tienen como objetivo de vida la trascendencia necesitará buscar las afinidades con otros. Y dice que es importante que la distancia del resto de la masa de gente pensante contraria, dice que se mantenga lejos. Es importante porque va a ser muy dificultoso. Dice que de hecho muchos empiezan con buen propósito y acaban de alguna manera siendo arrastrados por el gran peso de esa masa psíquica. Si tuviéramos que hablar de una enseñanza pleiadiana para esta transformación del ser humano, ¿sería a base de lo que es la autodisciplina de la meditación o incorporaría algún otro tipo de ciencia, la música, o incorporaría algún tipo de arte, alguna forma de elevación a nivel interior?
Dice que todo aquello que pueda promover la forma de poder sentir esa armonía tiene que ver en todos los aspectos, el arte, la música, el hecho de poder llegar a elevar el tono vibracional de cada uno. Dice que es importante que se busquen los medios que tenemos a nuestro alcance. Dice que no es casual que haya el ser humano sido capaz de poder no solamente conectar con esas frecuencias como la música, la pintura o cualquier otra forma de arte. Dice que es importante que se utilice, pero sin perder el objetivo real. Es una herramienta que tiene como finalidad permitirnos la apertura y no entretenernos con ella. Es decir, si estuviéramos utilizando la música, tendríamos que pasar de lo que es el simple recreo de las canciones, de las melodías, a buscarle un valor, una utilidad a nivel de vibración. Y en caso de ser así, ¿cómo utilizar entonces la música más allá de ser escuchada? Dice que es algo que esto no puede ni debe ser explicado. Dice que en el momento en que alguien es capaz de entrar en una buena sintonía con la música, debe llegar a sentir que mucho más allá de las notas musicales se abren caminos nuevos, senderos nuevos. Dice que la experiencia es como la fusión de la meditación y con la música. Mucha gente medita y tiene la música como un fondo que le permite mantener la atención y no distraerse. Dice que se equivocan, necesitan utilizarla. ¿Tiene que ser ejecutada o simplemente que sea música ambiental? No, dice que puede ser ejecutada, puede ser escuchada, puede ser sentida. Dice que la música no solamente tiene como finalidad, está hablando, alegrar la parte emocional del ser humano a través de los oídos, a través de poder conseguir una leve vibración en el cerebro humano. Dice que son muchas más las capacidades que puede despertar en el interior. Antes mencionábamos la estructura piramidal como una estructura de transformación del ser humano. Más allá de lo que serían las formas piramidales de Egipto, se puede crear una pirámide individual o colectiva a pequeña escala que también ayuda a esa transformación. Dice que sí, tiene que ser algo que tiene que tener unas medidas perfectas. Dice que está hablando la sincronía de esas medidas y la intencionalidad del ser humano puede ser el que abra o despierte la fuerza de esa pirámide. Si alguien hace de una pirámide, está hablando con elementos que tienen que ser vivos. Quiere decir con esto que no deben ser hechas ni de acero. Dice que puede ser hecha de madera, de piedras nobles. Dice que puede ser incluso hecha con roca que proceda de la propia tierra. Quiere decir con esto de el lugar donde se pueda levantar esta pirámide, la roca tiene que ser de ese lugar. ¿Cómo tiene que obrar entonces la persona que se introduce dentro de la pirámide? ¿En silencio, en quietud, en autoatención o tiene que invocar esa fuerza para que venga él? Dice que el primer paso es la atención. Dice que es el primer sentir, el conectar con el propio cuerpo y con todo lo que le conecta con el exterior. Dice que después debe notar y percibir la tierra, que es su fuente de alimentación primaria. Dice que luego debe evocar, solicitar la fuerza de los cielos. Dice que si se colocara en ese punto, en el interior de la pirámide, desde donde una vez que se ha despertado la fuerza de la propia tierra en una ascensión hacia arriba, y el ser humano se coloca haciendo como de puente entre esa fuerza que asciende hacia el universo y al mismo tiempo actúa reclamándola, ayudando así a la tierra en su menester. Dice que es como puede llegar a potenciar, hacer viva esa pirámide. Es como una especie de altavoz gigantesco. Esa fuerza dentro del cuerpo, ¿cómo actúa y cómo puede uno redirigirla por dentro? ¿Cómo pueden trabajarla, hacer ese proceso, digamos, alquímico de transformación? Dice que en primer lugar se le tiene que dejar o liberar el paso. Es importante que no haya ningún obstáculo que pueda pasar, como el fluir
de la sangre por las venas. Dice que es importante que pueda ser sentida en cada pequeño rincón del cuerpo, en el interior. Dice que se la tiene que hacer mover a través de la voluntad, que no es la voluntad de la mente, sino de la propia intención. Dice que cuando alguien siente en el interior esa necesidad de contacto y percibe su propio cuerpo, su propia naturaleza como una naturaleza impregnada de lo divino y que busca la conexión con esa fuerza divina más allá del cuerpo, dice que todo ese proceso, sintiendo en ese instante que está en perfecta sintonía, dice que ya es suficiente para que esta fuerza, esta energía haga lo que tiene que hacer. Dice que llega un momento en que se acopla la conciencia de la propia energía, hace su cometido. El ser humano lo redirige, pero ya no lo hace el ego, que busca de llevarlo a aquellos lugares para poder aquietar su dolor. Nuestra identidad como especie. Le damos las gracias. Desarraigado de las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática. En un tiempo fueron las ágoras, los fórums y las academias. Ahora el conocimiento vuelve a salir al encuentro. No descubriremos nada nuevo que no debiera saberse ya. Estás traspasando los límites de la especulación, más allá de la acumulación de datos, provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca iniciática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado para el conocimiento. Es un pórtico, adéntrate con que no debe traspasar en el profano. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Nuestro mensaje va dirigido al corazón, aquellos que más allá de la especulación racional saben sin saber, saben discernir de lo que es la mente condicionada. Aprender a discernir con claridad y lucidez es nuestro objetivo. Abrir un espacio para el conocimiento se abre una vez más. La puerta a la multirrealidad, a la multidimensionalidad, a la multisensibilidad. Uno puede conocer cosas que ni siquiera pudo llegar a imaginar. Uno puede ver realidades pocas veces vistas. Uno puede oír sonidos y desvelados a los oídos humanos. De vez en cuando se oye a alguien que llama al despertar, pues que estaré yo también soñando. El que tenga ojos para ver, vea. El que tenga oídos para oír, oiga. La verdad es la verdad, más allá de cualquier especulación. Conócete a ti mismo. Tal como juzguemos, seremos juzgados. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno
que ved la vida dentro de nosotros, tal como es arriba es abajo, tal como es adentro es afuera. Aula iniciática, aula iniciática.